¿Cómo están? Es por el barbijo, es por el barbijo. El Señor les bendiga. Estamos gozosos de estar aquí, aunque todo esto es raro y parece una película de ciencia ficción, no porque parezca un extraterrestre, sino por los barbijos y esas cosas. Estamos gozosos de estar aquí. Y créame que en el ámbito espiritual se levanta una gran lucha cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, a alabarle, congregándose como Él lo estableció en las Escrituras, haciendo memoria de Él hasta que venga. Pero de Cristo es la victoria. Amén. Quiero rápidamente que vayamos al Evangelio según San Juan. ¿Cambiamos el micrófono? Gracias. Rápido, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, un pasaje muy conocido. Vez pasada hablé acerca del propósito de este libro. Estoy enganchado, ¿cómo que dicen? Estoy manija, dicen los jóvenes, con el Evangelio de Juan. Me encanta. Jesús anda sobre el mal, es el título en la palabra de Dios de mi Biblia, en versículo 16 del capítulo 6. Y dice la palabra de Dios, según la versión Reina Valera, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, alrededor de 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Palabrita que hoy se ha repetido mucho. Tuvieron miedo. Versículo 20, grábeselo en la mente. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Padre, en el nombre de Jesús, clamo, Señor, por la guía y la asistencia de tu Espíritu, para que hables a nuestro corazón, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra lleve fruto en nuestras vidas, Señor. Adoramos, alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, y clamo que en esta hora Él se glorifique en medio de nosotros, por tu palabra, Señor, y tú eches fuera todo temor que pueda haber en nosotros, Señor. Confiamos en ti, mi Dios, y te doy gracias. Gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted va unos capítulos más adelante, al capítulo 20, versículo 31, dice el título de mi Biblia, el propósito de este libro, y dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pero estas cosas, porque él ha dicho anteriormente que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, que es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque no cabrían. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el cual fue escrito este Evangelio, para que creamos que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y habla de señales, y les decía vez pasada que ese término lo utiliza solamente Juan, a diferencia de los otros evangelios que hablan de milagros, porque lo que está apuntando esta señal no es tanto en sí al poder del milagro, que muchos de estos milagros se contraponen a las leyes físicas, sino al que realiza ese milagro. Una señal es algo que dirige hacia otra cosa. Y todas estas cosas que vamos a leer en el Evangelio de Juan apuntan a Cristo. Y toda la Biblia apunta a Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios es cristocéntrica. Y si una persona no puede ver a Jesús en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, aún está cegado, aún está velado. Porque todo este libro fue escrito para dar gloria al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y en este pasaje no es diferente, porque esta señal de la que está hablando Juan es que Jesús camina sobre el agua, venciendo toda ley física. Pero hay datos que Él
omite porque está enfocado en glorificar a Jesucristo, mostrándonos que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Jesús y alguien más. Mateo capítulo 14. Rapidito. Vamos a leer el paralelo en Mateo capítulo 14, que es donde quiero centrar este mensaje, que se llama Tu voz me llama a las aguas. Mateo 14, 22, 33 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, que es a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Linda hora para salir a pasear a las 3 de la mañana, ¿no? Venía andando sobre el mar. Versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, Pedro y Jesús, subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero invitarte en esta noche a dar un paseo. Y como dice un comentarista, un autor de un libro que se llama Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca, él menciona que desde un principio podemos ver a la Biblia como un libro de paseos. Y menciona en el prefacio, lo quiero leer para no parafrasear, la Biblia es, entre otras cosas, una lista inolvidable de caminatas. El primero lo hizo Dios mismo, quien se nos relata solía caminar en el jardín de Edén al aire del día. Sin embargo, como regla general, Dios le pidió a la gente que caminara con él. Así tenemos la ardua caminata de Abraham con su hijo rumbo a Moriah. También tenemos la marcha libertadora de Moisés y los israelitas a través de un sendero normalmente ocupado por el Mar Rojo y su frustrante avance por círculos durante 40 años en el desierto. Hubo además la marcha triunfal de Josué alrededor de Jericó, la reveladora caminata de los discípulos a Emaús, el viaje interrumpido de Pablo hacia Damasco. También hubo una triste y santa caminata que recibió un nombre propio desde el Pretorio hasta el Gólgota, llamada la Vía Dolorosa, el camino del gran dolor. Pero en esta noche quiero que caminemos junto con Pedro sobre las aguas. ¿Te animas? Cuando uno lee rápidamente, y me cayó la ficha, ¿está bien? La ficha, esta semana, porque cuando hemos escuchado numerosas veces prédicas sobre este relato que es tan conocido, y siempre que decimos, el impulsivo de Pedro. Pedro, el que siempre se las mandaba, el que siempre salía, metía la pata, es el que prácticamente salta de la barca y bueno, así le fue. Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque sacó la mirada del Señor y se empezó a hundir. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero hay un secreto que muchas veces pasamos por alto. Y está aquí escondidito. Y como bien dice este autor, los que caminan sobre el agua disciernen entre la fe y la necedad. Los que caminan sobre el agua disciernen entre lo que es fe y lo que es necedad. Porque este relato que hemos leído en Mateo no es una historia de cómo correr riesgos.
No es una historia sobre deportes peligrosos o de alto riesgo. No es tirarse de un puente con una soga. No tiene propósitos recreativos ni intenciones egoístas de parte de Pedro de ser el único en hacerlo. Y no es simplemente un necio impulso al estilo, lo compro por la fe y después Dios proveerá. No tiene que ver con un salto al vacío y Dios después se encargará. No, ¿sabe por qué? Porque el secreto está en el versículo 28. Entonces les respondió Pedro, si no eres un fantasma, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta es una historia de obediencia. No es un salto por la fe al vacío. Porque Pedro podría en su impulsividad haber saltado a la barca, pero Pedro está entendiendo lo que está sucediendo. Y rápidamente te cuento el contexto porque se nos va el tiempo. Horas antes, calculamos 6 a 8 horas antes, Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Había alimentado alrededor de 10.000 personas, porque solamente contando los varones eran 5.000, sin contar las mujeres y los niños. 5 panes de cebada, dice el apóstol Juan, comida de los pobres, más 2 pececitos. Y la palabra de Dios muy clara cuando dice se llenaron, se saciaron, se empacharon y sobró. De tal manera que juntando el resto llenaron 12 canastas. Cada una de los apóstoles trajo lo que sobró. Y la gente inmediatamente le quiere hacer rey a Jesús. Pero Jesús, entendiendo de que ellos lo iban a hacer rey solo porque les había dado de comer, les había llenado la panza, se retira. Y cuando la palabra de Dios dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, Jesús les va a dar una lección a los discípulos que la multitud no va a ser parte. Esa multitud que estaba satisfecha, esa multitud que había llenado su panza y que buscaba un rey que le diera de comer, que le sanara. Todo aquel que busca poder en esta tierra busca súbditos, dándoles lo que quieren, ¿verdad? Por eso en cada campaña política vamos a escuchar que nos ofrecen cero pobreza, planes, ayudas económicas, más hospitales. Porque es lo que el ser humano busca. Pero Jesús, entendiendo esto, se va a retirar, se va a ir lejos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice acá que Él obligó, que Él forzó a sus discípulos a meterse en esa barca porque tal vez ellos no querían subirse para no dejar solo a Jesús o porque querían ser parte, porque Él se iba a quedar a despedir a la gente. Le dijo, yo me quedo a despedir a esta multitud, ustedes vayan. Súbanse a la barca, más o menos al caer la noche, calculan entre las 8 y las 9 de la noche, suban a la barca y Él se fue al monte a orar. Y mientras Él está orando, está sucediendo esto, los discípulos, dice el Evangelio de Juan, han remado y solamente han avanzado 5 o 6 kilómetros porque el viento les era contrario. Y la Biblia acá en el original menciona que este viento era fuerte, que las olas eran grandes. Y si bien entre ellos estaban Pedro, Andrés su hermano y otros pescadores, hombres avesados, habían entrado en temor, porque el agua se levantaba, la barca se zarandeaba de un lugar al otro y a diferencia del pasaje que mencionaba Elías, Jesús no estaba en la barca. Jesús ni siquiera estaba a la vista de ellos. Y calculo el temor que tiene que haber infringido en ellos, el hecho de que no tuvieran a Jesús cerca. No le podían ver, pero Jesús sí les veía. ¿Sabe lo que dice el Evangelio de Marcos? Versículo 48 del capítulo 6, hablando del mismo pasaje, Marco dice que Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia, a las 3 de la mañana, de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Jesús los estaba viendo. Porque aunque estemos en medio de la tormenta, y normalmente en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, perdemos de vista a Jesús. Nos centramos como todos en los problemas, en las tormentas, en las adversidades, y perdemos de vista que Jesús está. Él les está mirando, Él está viendo. Él los metió en esa tormenta. Él los obligó a subirse a la barca. ¿Crees que Jesús no sabía lo que se les venía? Es que seguir a Jesús no nos libra de las tormentas. Seguir a Jesús nos puede meter en medio de la tormenta. Y Pedro algo de eso está entendiendo cuando él le dice, manda que yo vaya a ti.
porque por tu voz, por obediencia a tu voz, yo voy a ir. Pero si tú no me llamas, si tú no me mandas, yo me quedo en la barca. Porque esto no es para intrépidos, no es para sacapecho, no es para arriesgados. Esto es para obedientes. Y si Dios no te llama a las aguas, ni te metas. Pero si Dios te llama a las aguas, métete, ve. Y puedes tener temor como Pedro, sí, es natural en el ser humano el temor, porque el temor también nos protege a su debida cuota. El temor nos advierte del peligro, el temor nos protege. Pero hay un miedo que no viene de Dios, que es el que nos paraliza, el que nos atonta, el que nos hace actuar irracionalmente. Ese miedo no es de Dios. Y Pedro en medio de la tormenta, sí, tal vez desvió la mirada. Y uno lo puede ver, Pedro el fracasado. Pedro el que sacó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Pero en la barca habían otros fracasados. Que no se animaron a caminar por las aguas en fe. Y me preguntaba a mí mismo, ¿qué tipo de fracasado querés ser? El que por la fe va y puede tener temor, puede trastabillar, pero sigue firme, sabiendo que el Señor le va a rescatar, o del fracasado que por protegerse, por cuidarse, por miedo, se queda ahí en la barca. Este pasaje, esta historia, se trata en esencia de un relato sobre la obediencia. El valor por sí solo no es suficiente. No es suficiente, hermano. No somos arriesgados. Y es por eso que si abrimos la iglesia para que podamos venir, nos cuidamos. Es por eso que estamos con barbijos. Es por eso que tenemos los protocolos. Es por eso que utilizamos elementos sanitizantes. No somos unos arriesgados. Pero no nos manejamos con el miedo. Y se levantarán olas, se levantarán tormentas. Esas olas que te meten miedo. ¿Cuál es la ola que en este tiempo te está metiendo miedo? ¿Cuál es el ruido del viento que te está atemorizando? Porque Jesús está ahí, no le ves, está en el monte orando. Jesús se fue al cielo y dice Romanos que Él intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No estamos solos en medio de esta tormenta. En medio de esta pandemia, en medio de este caos mundial, en medio de esta desorganización, Jesús está con nosotros. No le vemos, pero Él está, ¿le puedes sentir? ¿Saben? El miedo hizo que ellos vieran un fantasma. El miedo nos vuelve irracionales y vemos fantasmas donde no lo hay, porque la palabra fantasma significa aparición, significa una imagen de algo que no es real. Y nuestra mente tiene la capacidad de generar gigantes, irreales, ficticios, pero que cobran realidad en nuestro corazón cuando somos atormentados, oprimidos por esos gigantes que nuestra mente inventa. Ellos vieron un fantasma y gritaron más, ya venían gritando, porque se hundía la barca, porque no estaba Jesús. Y cuando le ven pasar, mire, no soy muy remador, pero sí sé que para remar, uno generalmente se pone en qué posición, de espalda, ¿verdad? De adelante es más difícil y uno de espalda. Ellos tenían que ir hacia allá. Y si salieron de acá, tenían que ir así, ¿verdad? Remando. Y Jesús estaba en esa orilla. Y cuando Él viene sobre las aguas, viene desde el mismo lado en que ellos le podían ver. Y hay algo curioso acá en el libro de Marcos, porque en el versículo 48, cuando dice que Él los ve remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabe cómo dice la NTV? Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Yo no sé, le está viendo que se están ahogando, que están remando, que, ¿sabe? Más o menos 8 horas estuvieron ahí para avanzar 5 kilómetros.
Eran hombres avesados, no eran como yo, que me ahogo ahí en la pelo pincho. No, ellos estaban luchando y de veras estaban luchando. Y Jesús toma la iniciativa, Él los ve y va a pasar, pero va a pasar como si fuera de largo, como si fuera a pasar de largo. Y es ahí cuando ellos gritan, ¡un fantasma! ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús? No teman, yo soy. Tal vez uno puede decir, la voz conocida, el tono de voz conocida de los discípulos los calmó. Pero hay más que eso en esta expresión, porque el yo soy es el nombre de Dios. Yo soy es lo que en tu Biblia dice Jehová, es el yo soy. Es el yo soy con el cual se presentó a Moisés, cuando él le dijo, ¿y en nombre de quién voy a Faraón? Yo soy el que soy, te envío. Este yo soy, este Jehová es el nombre que los judíos conocen muy bien, porque es el nombre propio de Dios. Y Él está diciendo, yo soy está aquí. Dios está aquí. Jehová está aquí. No tengan miedo. No tengan miedo. Porque este yo soy fue el que abrió las aguas para que atravesaran en seco en el Mar Rojo. Este yo soy fue el que los alimentó con el maná en el desierto. Este yo soy fue el que los guió por el desierto con una nube de día, con una columna de fuego en la noche. Este yo soy fue el que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo cuando Elías estaba presentando un sacrificio. Este yo soy fue el que creó los cielos y la tierra. Este yo soy fue el que detuvo el sol, hizo girar la tierra al revés. Este yo soy es el que ha prometido que nos va a cuidar. Este yo soy es el que nos tiene en sus manos. Este yo soy fue el que dejó que le clavaran a esa cruz por amor a ti y a mí. Yo soy está aquí, así dice el original. No teman, yo soy está aquí. En cada caso que Dios llama a una persona común y corriente como vos y como yo, vendrán las pruebas. Vos verás en la palabra de Dios en la Biblia que no son superhombres ni supermujeres las que Dios llama. Dios llama a personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que tal vez el mundo desprecia, que tal vez para el mundo no vale, pero Dios toma a una persona y lo lleva a caminar con Él. Y no te librará de las tormentas, muchas veces te meterá en las tormentas, porque esta es una lección de obediencia y de crecimiento, porque cada vez que atravesamos la tormenta de la mano de Jesús, crecemos, maduramos, nuestra fe aumenta, nuestra confianza en el yo soy va en aumento. Y no hay nada que pueda suceder que Él no sepa, porque Él está orando por ti y por mí, a la diestra del Padre. Esto no es para intrépidos, ni para dar saltos al vacío. Esto es para conocer la palabra de Dios, escucharla y obedecerla. Hijo de Dios, hija de Dios que estás aquí en esta tarde. El Señor te dice, no temas. Yo soy, estás aquí. No te unas a la turbación del mundo. No dejes que el ruido del viento, de la tempestad o el tamaño de las olas te amedrenten. Pero también entendía de parte de Dios hacer un llamado en esta noche solemne. Porque si bien estaban los discípulos allí, hubieron dos clases de discípulos. Los que pusieron su confianza en el resguardo de la barca y el que se animó por la fe a obedecer a pesar de sus temores, a pesar de sus miedos, a pesar de su impulsividad, a pesar de su tosquedad. Señor, si tú me llamas, yo iré. Y Pedro puede decir que solamente dos personas caminaron sobre las aguas. Una es el Señor Jesús, que es Dios, y el otro fue Él.
Este tiempo, querido hermano, querida hermana, Dios nos está llamando a caminar sobre las aguas. Podemos dudar, podemos temer. Es natural en el ser humano. Pero ten presente que Jesús está allí. No te ha abandonado, no te ha dejado, ni te va a dejar. Porque Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso yo quería que inclines tu rostro allí. Puedes clamar a Dios.